¿Pueden ver todos el PowerPoint? Este es un PowerPoint inventado por nosotros. Estos son los 7 años de la gran tribulación. Dice la Biblia, una gran tribulación la cual la tierra nunca vivió. ¿Qué es una gran tribulación? Es como una trituración, es decir, donde la gente será probada. Pero no será probada para ver si serán salvos o no, porque algunos se salvarán allí, pero será probada porque es el día de la ira de Dios. Esto, cuando ustedes ven en la Biblia frases como el día de la ira, o el día del Señor, o el día de Jehová, o el día en otras frases, frases como el día de la ira de Jehová, por ejemplo, está hablando de estos 7 años. Pero antes de estos 7 años estamos nosotros aquí en el rapto. Vean ustedes conmigo, por favor. Yo les hice este gráfico para que ustedes más o menos puedan tener una idea de lo que son los eventos por venir, como dice el título. Vean ustedes, nosotros estamos en la tierra. Hoy estamos en la tierra. La iglesia, la era de la iglesia, la dispensación de la iglesia, la economía de la iglesia. ¿Cuándo comenzó? Comenzó allí en Pentecostés capítulo 2. ¿Se acuerdan? Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, allí comienza la iglesia. ¿Hasta cuándo? Nosotros no lo sabemos, pero nosotros no lo sabemos porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero llegará un momento, y esto es lo que debemos comprender, que cuando el último gentil haya escuchado el Evangelio y el último hombre que se debía salvar se salve, ese será el momento en que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Porque tiene que entrar, como dice la Biblia, la plenitud de los gentiles, es decir, la plenitud de los creyentes. Hay un número que solamente en la mente de Dios está, un número de creyentes, que solamente en la mente de Dios está. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todos, pero nosotros no sabemos quiénes son los que se van a salvar. Pero cuando la última persona que está en la mente de Dios y que completa el número de salvados, se salve, entonces el Señor vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Entonces nosotros estamos sobre la tierra porque somos la iglesia. Iglesia significa, en el griego es eclesia, que son los llamados afuera o aquellos a quienes Dios llamó. Por eso se llama iglesia. Ahora bien, llega el punto en que sucederá el rapto. Ahora nosotros vimos allí en Primera de Tesalonicenses que los muertos resucitarán primero y luego nosotros simultáneamente seremos transformados y arrebatados con ellos. Nosotros vamos a ir hacia el cielo. El Señor viene a buscar a su iglesia, pero el Señor no va a poner sus pies en este evento, no va a poner sus pies sobre la tierra. Él nos va a esperar en las nubes, en el aire. ¿Sí? Yo no le puedo decir a qué distancia, ni a cuántos metros. No me lo pregunten. Él nos va a esperar en el aire. Pero en el momento en que nosotros seamos arrebatados, seremos transformados. Los que vivimos seremos transformados. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos nosotros, muertos y vivos, en aquel momento que hemos creído en el Señor Jesús, seremos levantados. Creo, como les decía el otro día, creo, como lo dice la Biblia, seremos arrebatados, seremos levantados por los ángeles del Señor. El Señor levantará a todos los creyentes de la tierra. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de la catástrofe que sucederá en el momento en que todos los creyentes sean levantados? El Señor viene a buscar a su iglesia, Él nos va a esperar en el aire y junto con Él nos iremos de nuevo al cielo. Ahora bien, quiero llevarlos a esto. En ese momento sucederá algo. En este momento, en el momento del arrebatamiento, en la tierra sucederá algo. Será el momento en que se manifestará el hombre inicuo o que se manifestará en su plenitud el anticristo. El espíritu del anticristo ya está en la tierra. Anticristo significa el que se opone o el que está en contra de Cristo. Así que desde el momento en que Cristo apareció en escena, desde ese momento el anticristo se manifestó. ¿Sí? ¿El anticristo quién es? Satanás, ¿cierto? El anticristo es Satanás. Ahora bien, Satanás es el que siempre se opuso a Cristo. Siempre estuvo. Es decir, es aquel que ciega
el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces la oposición está constantemente. Las personas están ciegas al Evangelio, aunque profesan algunos ser evangélicos o profesan algunos ser cristianos, pero si no han creído en el Señor Jesús están cegados, su corazón está velado a la verdad. Si Dios no se manifiesta a la persona y si Dios no salva a la persona no puede ser salvada. Recuerden ustedes lo que dice Efesios 2. Estábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y el que está muerto no ve nada, no siente nada, no sabe nada. Entonces, si Dios no resucita el espíritu o no revive el espíritu de esa persona, la persona no es salva. ¿Y cómo sabremos nosotros si en ese momento una persona es salva o no? Si está con nosotros o no. Es tan claro como eso. ¿Sí? Porque habrá una separación. Los que se quedaron en la tierra no fueron salvados. Los que se irán con el Señor sí han sido salvados. Ahora bien, quiero mostrarles, por favor, algunas cuestiones que quiero en esta mañana hablarles. El tiempo de la retribución de los impíos. Ahora bien, la iglesia saldrá de escena antes de ese periodo. ¿De qué periodo? Del periodo de los 7 años. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, por favor? Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Nos está mostrando en qué momento el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Ahora bien, dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Recuerden que Pablo le escribe la carta a los tesalonicenses para alentarlos precisamente por el día de la venida del Señor. Y en la carta a los tesalonicenses es donde más se habla de la venida del Señor. Ahora bien, vean ustedes, dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Yo pregunto, ¿los ídolos son dioses únicos, vivos y verdaderos? No, los ídolos no son ni únicos, ni verdaderos, ni vivos. Ahora bien, los tesalonicenses se convirtieron al Señor desde los ídolos, es decir, de aquella adoración a dioses, a imágenes, a todo cuanto le llamaban Dios. Se convierten, desde el corazón se convierten a Dios. ¿Sí? Vuelcan enteramente su fe a Dios. Y dice, verso 10, y a guardar, vean, esto es lo que le quiero mostrar, y a guardar desde los cielos, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús. Y quiero que presten atención a esta frase, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, hablamos de qué es el día de la ira o el tiempo de la ira de Dios, son los 7 años de la gran tribulación. Entonces la iglesia tiene que ser sacada antes de ese tiempo, ¿por qué? Para que la ira de Dios se desate. Ahora bien, esto es lo que quiero mostrarles también en esta hora. Primera de Tesalonicenses 5:9, por favor. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque nos es necesario estar preparados. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Todos nosotros. Cuando sabemos que alguien va a venir a casa, lo primero que hacemos es limpiar la casa, preparar todo. Aunque tenemos un desastre a veces, pero no importa. Pero tratamos de ordenar todo porque sabemos que alguien va a venir. ¿Sí? Entonces tratamos de mantener la casa ordenada. O por lo menos la ordenamos 5 minutos antes. Esa es una idea o un cuadro de lo que es prepararse para la venida del Señor. Prepararse para la venida del Señor es estar constantemente en comunión con Él, en comunión con la iglesia. ¿Para qué? Y haciendo la obra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Él venga no tengamos que avergonzarnos en su venida. Dice también allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice que el mismo Dios os santifique en cuerpo, alma y espíritu para que seamos hallados irreprensibles, es decir, sin acusación en el día de su venida. Para que nada nos tenga que acusar de nada.
Es decir, irreprensible significa que nadie pueda levantar su dedo para acusarnos. Entonces, nuestra vida tiene que ser una vida de integridad, de santidad, y haciendo aquello a lo que Dios nos está mandando. ¿Podemos errarle en el camino? Sí, pero Dios no nos va a tomar cuenta por las cosas en las que nos equivocamos, sino en aquellas en las que dio autoridad, nos dio poder, nos dio la capacidad para hacer y no las hicimos. Entonces, Primera de Tesalonicenses les dije, capítulo 5, verso 9. Pero Dios no nos ha destinado, ¿para qué? Dice, para la ira, es decir, para este tiempo. No nos destinó para este tiempo que nosotros vemos acá. No nos destinó para ese tiempo. Nos destinó, Él dice, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Es decir, hemos sido librados de la gran tribulación. Hemos sido librados de ese día tremendo para la tierra, donde las mayores catástrofes que jamás la humanidad vio serán vistas en ese tiempo, que las pueden ver en el libro de Apocalipsis, que aunque muchas veces no vamos a entender mucho, pero allí está todo eso. Ahora bien, ¿qué tiene que suceder para que se manifieste el anticristo? Tiene que ser quitada la iglesia para que se manifieste el anticristo. Vayan a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Escuchen, vamos a escuchar muchas cosas, vamos a escuchar que el Señor ya ha venido, vamos a escuchar que ya no es el tiempo de la iglesia, vamos a escuchar que no hay arrebatamiento, vamos a escuchar que estamos viviendo la gran tribulación. Todas esas cosas son alegóricas, son interpretación alegórica. Y la Biblia no debe ser interpretada alegóricamente en estos eventos, debe ser interpretada literalmente. Porque la Biblia quiere decir lo que realmente dice. Entonces debemos entenderlo, no por alegoría, sino por lo que dice literalmente. Y muchísimos buenos eruditos en la palabra y teólogos coinciden en esto. Bien, entonces dice Pablo, no se dejen perturbar por todo lo que escuchen, lo que vean y esto. Tengan la seguridad en su corazón de cómo van a suceder las cosas. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Ahora bien, tienen que entender que aquí está hablando de la segunda venida de aquello que allá está. La segunda venida, es decir, antes se va a manifestar Satanás, se va a manifestar el anticristo, luego el Señor va a venir. Ahora bien, ¿por qué? Dice, y se ha manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Va a tener la caradurez de sentarse en el mismo lugar santo en donde Jesús debería sentarse como rey. Pero Él va a hacerse proclamar Dios, pero va a ser en este tiempo, a partir de los segundos 3 años y medio de la tribulación. Continuamos. ¿No os acordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? Bien, verso 6 es clave en esto. Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo,
a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ven ustedes? Dice, y con todo engaño, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, ¿a quiénes? A los que quedaron en la tierra. Por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira. ¿A qué mentira? De que ese es el Mesías. Sin embargo, es el falso Mesías. Pero la gente lo va a seguir porque va a creer la gente que ese es el hombre que les traerá solución a todo el problema que hay sobre la tierra. ¿Amén? Pero Dios ha permitido que ellos crean esa mentira porque no creyeron a la verdad. ¿Ven? Y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ven? Ahora bien, quiero continuar con esto un momento más, y si no lo terminamos hoy, lo vamos a terminar el domingo que viene. La iglesia tiene que ser llevada al cielo. ¿Para qué? Para que se desaten sobre la tierra esos 7 terribles años de la gran tribulación, que es lo que en Daniel 9:27 se llama la semana 70. Pero escuchen, ¿por qué se llama la semana 70? Porque es la última semana para los judíos. Es decir, ustedes tienen que entender esto, que Israel y la iglesia tienen 2 programas separados. Dios tiene 2 programas diferentes para Israel y para la iglesia. Muchos han dicho por mucho tiempo que Israel y la iglesia son una misma cosa y son iguales y los 2 tienen el mismo programa. No, señores. Israel es el pueblo escogido de Dios y el reloj de Israel se detuvo en el momento mismo que rechazaron a Jesús y enviaron los judíos a la cruz, a morir al Mesías a la cruz. El reloj para ellos se detuvo en ese momento, la semana 69. Entonces queda en el aire una semana para ellos, que es la semana 70, o los 7 años, un día por año. Entonces, cuando Israel rechaza a su Salvador, se detiene el reloj para ellos. ¿Me entienden? Pero comienza el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Y eso lo pueden ver en Romanos, capítulo 9 y 10. Tienen 2 programas separados. La iglesia es el programa que Dios tiene en este tiempo, desde Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, hasta el arrebatamiento. Quitada la iglesia de la tierra, comienza el reloj nuevamente para Israel. La semana 70 de Israel. Aquí comienza el trato de Dios con su pueblo, y eso lo pueden ver en Apocalipsis. Aquello que habla Apocalipsis de los 144.000 de los cuales los testigos de Jehová están hablando y que están predicándole a todo el mundo para ver si ellos es uno de los 144.000. Si ustedes leen correctamente esos pasajes de los 144.000, se darán cuenta que allí está hablando de Israel, 12.000 de cada tribu de Israel. Bueno, nosotros tenemos algo de israelita, no tenemos nada de israelita. Nosotros no tenemos nada, nosotros somos gentiles. Es decir, nosotros no somos judíos. Ustedes recuerdan que les dije también que la iglesia, la humanidad está dividida en 3 grupos. Judíos, gentiles, que somos nosotros, y la iglesia de Dios, que son judíos y gentiles que han creído en el único y suficiente Salvador. Ahora, judíos que han creído en el único y suficiente Salvador, en Jesús como su Mesías, no estarán acá. Estarán acá, porque son iglesia. Son iglesia, lo vimos en Efesios, ¿recuerdan? Bien. Ahora, la iglesia es llevada aquí. Hay un programa para la iglesia en el cielo, pero hay un programa para Israel y toda la humanidad que quedó en la tierra, sobre la tierra. Yo les dividí según la Biblia estos 7 años en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio sobre la tierra será la aparición de este anticristo, que será visto para los judíos como el Mesías para ellos, pero para la humanidad como aquel que trae salvación, que trae orden. Entonces,
llega, se los estoy redondeando mucho porque hay mucho para hablar, pero no lo puedo hacer. Entonces, a los 3 años y medio se manifestará realmente quién es Él, el anticristo, el que se opone al pueblo judío y va a perseguir al pueblo judío para matarlo, para aniquilarlo. De hecho, acá en el final habrá una gran batalla, que no puedo hablar de eso hoy. Pero escuchen, a los 3 años y medio aparecerá realmente, o sea, el anticristo es un hombre a quien Satanás le ha dado todo el poder, quien Satanás mismo lo ha poseído y él le ha dado todo el poder. Ahora, es necesario que de la tierra sea quitada la iglesia, el Espíritu Santo será quitado y la iglesia será arrebatada, porque es la iglesia la que se opone al anticristo. Es la iglesia, somos nosotros los que, como decíamos, como veíamos recién, está poniéndole un freno a la maldad de este anticristo. Que el espíritu del anticristo está sobre la tierra, sí señor, ustedes saben que constantemente él está oponiéndose a la iglesia, oponiéndose a que la gente se salve y oponiéndose a los planes de Dios para la iglesia, constantemente. Pero el hombre todavía, el anticristo, ese hombre lleno del poder de Satanás, todavía no se ha manifestado. Algunos dicen que ya está vivo, pero son especulaciones porque no sabemos quién es. Probablemente sea uno de entre los judíos, pero no sabemos quién es. Nosotros probablemente nosotros ni nos enteremos quién es, porque nosotros estaremos en el cielo. Habremos sido librados de la ira venidera. ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. La próxima vez traiga lapicera y papel para poder anotar algunas cosas. Ahora bien, tiene que ser sacada la iglesia para que se pueda manifestar en su total maldad este inicuo. ¿Sí? Porque la iglesia es la que se está oponiendo al espíritu del anticristo, a la maldad. ¿Quién es la que frena la maldad sobre la tierra? La iglesia, a través de las oraciones, a través de una vida de santidad, de una vida de integridad. Entonces, ¿por qué Dios nos llama a vivir una vida de santidad? Santidad, ¿qué es ser santo? Andar con una aureolita en la cabeza, con las manitos así, no, ser santo es vivir una vida apartados para Dios. Es decir, consagro mi vida completamente para Dios. Eso es vivir en santidad, apartado de la maldad del mundo. Pero no significa que no podamos caminar en el mundo, ni que podamos tener amigos, ni nada por el estilo. Pero lo que no debemos hacer es hacer lo que hace el mundo. Porque para eso Dios nos llamó, para oponernos a la maldad. Ahora imagínense que nosotros hacemos las mismas cosas que hace el mundo. ¿Nos estamos oponiendo a la maldad o nos estamos uniendo a la maldad? ¿Por qué nosotros estamos en contra del aborto? ¿Por qué nosotros estamos en contra de la homosexualidad? ¿Somos discriminativos? No estamos discriminando al hombre, estamos discriminando el pecado. Hay que hacer una separación. La gente necesita ser salvada, necesita conocer la verdad, porque el homosexual no es homosexual porque nació así, el homosexual es homosexual porque eligió ese estilo de vida. Porque los abortos son una elección de las personas. Entonces hay personas que están luchando para que estas cosas se hagan. Pero en realidad la iglesia tiene que oponerse a esto. Porque un aborto es quitarle la vida a una persona. Una persona que, según dicen los que están a favor del aborto, el que está en el vientre no es persona. Dios mío, ¿qué es entonces? Entonces, a toda esa maldad, la iglesia se tiene que oponer. Porque esa maldad es manifestación, precisamente, es una mínima manifestación, es un destello de la manifestación de la maldad que vendrán en esos 7 años en que la iglesia no esté. Ahora imagínense que si la iglesia es la que se está oponiendo a la maldad, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, cuando el Espíritu Santo que está en la iglesia ya no esté, ¿quién detiene esa maldad? Nadie. Se desata en todo su poder. Ahora, si ustedes ven maldad ahora, si ustedes están viendo maldad ahora, quiero que ¿se pueden ustedes imaginar lo que será la tierra en el momento en que la iglesia no esté y el Espíritu Santo no esté? ¿Que son los que se oponen a esa maldad? Entonces, si iglesia, despertémonos, tenemos que oponernos a ese tipo de maldad. Amén. Tenemos que oponernos a toda la maldad que hay. ¿Por qué? Porque somos los únicos que podemos detener esto.
Somos los únicos. Entonces cuando el mundo aprueba la ley del aborto, aprueba la ley de legalidad de la marihuana, aprueba la ley de igualdad de matrimonio, simplemente la iglesia no existe. La iglesia no se opuso, no pudo oponerse en nada de esto. Sin embargo, las cosas están pasando. Ahora, si pasaron y han pasado, y las leyes están legalizando ese tipo de cosas, ahora la iglesia tiene que luchar para que todas esas personas que ya han practicado ese tipo de cosas puedan tener un lugar donde decir, o gente que le diga, mirá, lo que estás haciendo está mal y va en contra de la voluntad de Dios, pero Dios puede perdonar ese pecado. ¿Cuántos homosexuales son salvados? ¿Cuántas mujeres que han abortado están siendo sanadas en su corazón porque se dieron cuenta que habían cometido un gran error? ¿Ah? Es la iglesia, nosotros, los únicos que podemos oponernos a ese tipo de cosas. Ahora bien, la iglesia tiene que ser levantada, tiene que ser sacada de la tierra. Se desatan estos años, estos 7 años, que ustedes los pueden ver en el libro de Apocalipsis, aunque no entiendan mucho, pero lo pueden ver allí. Ahora bien, hay 2 acontecimientos o 2 eventos que sucederán en el cielo. Mientras en la tierra se está desatando la maldad, en el cielo nosotros estaremos de celebración. La iglesia estará de celebración. Y esto es importante entender. ¿Por qué no es nuestro comportamiento necesario? Nuestro comportamiento. Primero, creer en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Creer en el único Dios verdadero. ¿Por qué nos es necesario vivir una vida de santidad, de pureza, de integridad? ¿Por qué nos es necesario ganar almas? Porque una vez llevado acá, compareceremos delante del tribunal de recompensa. Por favor, lean 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, podemos leer desde el 9 si así lo gustan, por lo cual dice, también procuramos, ya presentes o ausentes, serle agradables. ¿A quién serle agradables? Al Señor. Verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que en el tribunal del Mesías va a haber recompensa, para lo bueno y para lo malo. Es decir, esto acá no se pone en juego, queridos hermanos, si somos salvos o no somos salvos, porque si estamos en el cielo es porque hemos sido salvados. Es tan claro como es. Aquí se pone en juego, o comparecemos. ¿Qué es comparecer? Es rendir cuentas. Es cuando alguien tiene que presentarse delante de un tribunal a rendir cuentas, porque es llamado por el juez para rendir cuentas. Pero esto no es un tribunal de juicio, porque el juicio sucederá aquí después del milenio. Esto es un tribunal de recompensa. Las personas, hayan hecho lo bueno o lo malo, pero han sido creyentes y han creído en el Señor Jesús, estarán aquí para comparecer acerca de lo que hicieron. Luego vamos a hablar de las recompensas. Pero todos compareceremos, todos los creyentes. Acá no habrá incrédulos, acá habrá creyentes. Esto es solamente para creyentes. Y aquí compareceremos acerca de lo que hicimos desde el nuevo nacimiento. Juan 3:3 dice, le dijo Jesús a Nicodemo que si no nacía de nuevo no podría ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Juan 3:3. Bueno, desde el nuevo nacimiento, desde el día que vos naciste de nuevo, que creíste en el Señor Jesús y fuiste salvado, desde ese momento hasta el momento en que tengas que presentarte delante del tribunal serán las obras por las cuales tendrás que comparecer, por las cuales tendrás que rendir cuenta. Entonces tus obras pueden ser buenas o pueden ser malas. Si son buenas, tendrás recompensa. Si son buenas, también tendrás recompensa, es decir, ninguna. ¿Sí? Aunque dice la Biblia que seremos salvados así como por fuego, como alguien que se escapó de un incendio con lo puesto nada más. No tendrá recompensa. Pero es necesario entender esto. ¿Por qué nos es necesario prepararnos aquí? Ahora lo maravilloso de esto es que Dios nos llama a salvación. Dice
dice Efesios 2:10, que Dios ya preparó las buenas obras de antemano para que andemos por ellas. Es decir, miren ustedes lo que Dios ha hecho. Nos llama a salvación, nos preparó ya camino de antemano, nos preparó buenas obras de antemano. Dios nos llama para que nosotros encajemos en esas buenas obras, entremos en esas buenas obras. Y encima de eso, de que Él nos llamó para buenas obras, nos preparó las buenas obras, nos premiará o nos recompensará por las buenas obras que Él ya preparó. Si no es maravilloso nuestro Dios, nos ha preparado todo el camino. ¿Por qué mucha gente no entra en el propósito, en el diseño de Dios? ¿Por qué no entra? Por la rebeldía de su corazón, pero no es porque Dios no le haya preparado buenas obras. Entonces la persona, nosotros hoy, esta mañana, aquí donde estamos, hoy nos es necesario decir, ¿estoy en el camino correcto? ¿O estoy haciendo lo correcto? Señor, encamíname en tus buenas obras, porque yo no quiero perder una sola recompensa. Amén. Yo quiero ser premiados. Y luego vamos a ver en los próximos pasos vamos a ver las recompensas las distintas recompensas que vamos a tener por las obras que hemos hecho. Amén. Pero nos es necesario estar preparados aquí mientras estamos en el cuerpo, porque cuando nos presentemos aquí podemos perder o ganar. Y tribunal de recompensa no es tribunal de juicio. Tribunal de recompensa se le llamaba en griego vema, que era como una plataforma alta con escalones donde se sentaban los jueces de los juegos. Y después, cuando los ganadores o los vencedores eran llamados, los atletas se tenían que presentar delante de ese tribunal, no para ser juzgados, sino para ser premiados. Entonces, háganse la idea que Jesús va a estar sentado en un tribunal para premiar a los vencedores, para premiar a los que están delante de Él. Si le erraste en el camino, arrepentite y volvé a caminar en las buenas obras. Hoy es un día de arrepentimiento. Si aquel que siente que se ha desviado o que realmente no ha estado nunca en el camino correcto, hoy es el día, hoy es el tiempo. Desde hoy se te cuenta. Desde hoy se te cuenta. Lo que pasó, pasó. Como dice una vieja canción, o no tan vieja, y lo que pasó, pasó. ¿Cierto? Lo que pasó, pasó. No serás premiado por aquello que pasó. Si hoy te arrepentís de todo lo que hiciste y de lo que pasó, se te cuenta desde hoy tus obras. Ahora pregunto, ¿todos quieren entrar en las buenas obras que Dios quiere premiarnos? Amén. ¿Todos quieren entrar en esas buenas obras? Amén. Miren, llegamos hasta acá nada más. Miren todo lo que tengo, pero llegamos hasta acá nada más. Nos vamos a presentar en el tribunal de recompensa y nosotros recibiremos una corona de vencedor. No es la corona de reinado la que va en la cabeza, es una corona, un estéfanos, una corona de vencedor. Era la corona que se le ponía sobre el cuello a los vencedores. ¿Amén? Amén. Hay mucho para decir. Y es tan apasionante esto. Pero quiero que en esta mañana simplemente reflexionemos un momento dónde estamos parados. ¿Amén? Pónganse de pie, por favor.